Hola gente, bienvenido a un nuevo video aquí en otro canal de Dedo, y en este video estaremos reaccionando al canal de Daniel Exit. Así gente, estaremos reaccionando a este hermoso canal que nos estaría resumiendo la historia de Financial Rogue, o como yo lo llamo, la rana Carla. Así gente, en este video estaremos, por fin gente, estaremos ¡ay, cómo me encanta! Creador de contenido, de verdad. Que el Dios lo bendiga, mua, mua, besito, pero gracias, pero gracias, de verdad, no tienes idea cómo esperaba un resumen sobre la historia. Ok, gente, a ver, lo que estaba diciendo es que estaremos viendo un resumen sobre la historia de este juegazo, pero no del primer juego, estaremos viendo sobre el resumen del remake que hicieron los fans. Ya saben, de ese que donde la rana da más miedo y bla 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 y bla bla bla. No les tengo que explicar mucho, ya que este resumen es muy largo. Un poco largo, a mi opinión, pero bueno, sin más nada que decir, comencemos de una vez con el video. Imagina ser un padre de familia muy luchador por sus seres queridos, una persona que hará todo lo posible para conseguir algo de dinero para alimentar a su familia que pasa por grandes dificultades económicas, así que aplica en un lugar que promete buena paga, sin imagen. Ay, concha, le olvidé del... Ay, que no tengo mucha señal. No, la señal, el wifi. Imaginarse los peligros que llegaría a enfrentar, pero realmente lo hará por aquella paga, o será conducido por la curiosidad. Un clásico, la curiosidad mató al gato. Ok. En Praga, República Checa, había un rey llamado Frogold I, quien vivía con su hijo llamado Frogold II en un castillo con unos juguetes, con los cuales habría crecido en su infancia. Tras el fallecimiento de su padre debido a un ataque al corazón, se mudó al palacio ubicado detrás del castillo, el cual le heredó su padre, yendo con su pareja Margaret II, Sophie II y sus apreciados juguetes. Ese lugar fue nombrado el Reino de las Hadas, donde pronto habría contratado a un sirviente llamado Lorenzi. Mientras vivían tranquilamente, Frogold II encontró a un hombre viejo, alcohólico en una especie de taller, el cual habría llevado viviendo ahí hace bastante tiempo. Él le permitió vivir en su reino dándole comida y alcohol. Así de fácil, pues claro, así de fácil, mi compadre. Así lo dejó. Quédate. Usted es nuestro pana, usted es nuestro compa. Usted se puede quedar tranquilo, no hay ningún problema. Verga, yo fuera ese tipo que se quedó ahí, no, hombre, estaría más que feliz. Solo imagínate, comida gratis, quedarse allí. Joder, el sueño de uno. Todos vivieron tranquilos en ese entonces por mucho tiempo, pero esa tranquilidad no perduró por tanto como esperaban. Tuvo que llegar un hijo de mejor me callo, pero ay, tuvo que venir a cagarla. Lorenzi y aquel alcohólico apodado el filósofo, siendo Dominic Sorquisto, se encontraban alrededor de los jardines en una noche, hasta que vieron a una extraña figura, pensando que era algún vándalo, se acercan para intentar enfrentarlo. Sin embargo, aquella cosa no era un humano, sino parecía un demonio que habría emergido del mismísimo infierno. Aterrorizados, habrían intentando huir, pero esa cosa los detuvo para intentar acabar con ellos, pero les decidió dar una segunda oportunidad, con la única condición de que deben alimentarla constantemente con sacrificios humanos, ya que tiene mucha hambre. Es así que, al siguiente día Lorenzi y el filósofo, desesperados, buscan hallar una solución hacia este problema, así que deciden tomar una decisión impactante, y empieza a matar gente desconocida por su cuenta, para evitar que aquel demonio acabe con ellos. En las noches, ellos deben ir a entregar el sacrificio para alimentar a aquella cosa encontrada en un lugar oculto y muy oscuro del palacio, y hacen esto constantemente sin que Frogold esté enterado de lo que sucede. Tras continuar con estos asesinatos forzados, las autoridades empiezan a sospechar de ellos ante las extrañas desapariciones de personas en Praga. Así que, decidieron optar por un método mucho más fácil para evitar ser descubiertos. Lorenzi y Dominic piensan profundamente en una forma para acabar con la vida de las personas y alimentar a esa cosa. De un momento a otro, hacen mención de los juguetes de la infancia del rey Frogold, los cuales estaban pensados principalmente para ser usados en eventos, pero debido a todo lo que está ocurriendo, van a usarlos a su favor. Donde plantean implementarles mecanismos robóticos, utilizar algo de magia negra para otorgarles vida y que su activación sea a las 12 de la mañana, donde hay muy poca gente alrededor, siendo así que el filósofo se encargaría de esto, y así, vayan a atacar a estas personas y luego solo tengan que ir por su cuerpo para dárselo al demonio. Pero piensan en que también podría ser algo arriesgado, pues el avistamiento de las personas hacia estos animatrónicos los harían aún más sospechosos de las desapariciones.
Tras pensarlo brevemente, Lorenzi plantea una brillante idea, la cual consiste en convencer a Frogold II para contratar a más personal para el reino, así como un chef, un técnico, etc., ofreciendo buena paga a partir de periódicos para personas que buscan trabajo, principalmente que sean personas que no tienen familiares o conocidos y así, no levantar sospechas de sus desapariciones. Para que luego, los juguetes vayan a por ellos en las noches. Tras convencer a Frogold, logran difundir la búsqueda de personal, haciendo que muchos desempleados apliquen en ellos e inicien a trabajar lo más antes posible, enviando a sus juguetes por las noches y así acaben con su vida posteriormente. A ver, yo creo que la historia él lo explica a su manera, o sea, la historia tiene algo de sentido como lo explica, ya me pueda entender, pero no sé si esto es oficial o no. Que el creador me lo explique, por favor, creo que le tengo que preguntar. No sé si es oficial o no, pero yo creo que es como su propia teoría. Entonces hay que tomarla con pinza. Ojo con eso, hay que tomarla con pinza. Pero como nos está explicado, eso da a entender un poco mejor. Porque, siendo sincero, tiene más sentido lo que nos explica. Dándole estos cuerpos a eso. Pronto, Frogold le pregunta a ambos por qué las personas que empezaron a trabajar no regresaron y nunca se volvió a saber de ellos. Yo no Ambos sé. nerviosos, le mencionan que consideraban que el trabajo era muy exigente y se sentían inconformes con el lugar de trabajo, así que decidieron retirarse. Frogold decía que era extraño que dijeran eso, pues considera que el lugar está bien ambientado para esas posiciones de trabajo. Sin embargo, asintió ante aquellas razones que les habría proporcionado Lorenzi y Dominic, aunque sentía algo andaba mal. Durante bastante tiempo, ellos estuvieron trabajando juntos en cuanto a los juguetes y encontrar el personal, hasta que decidieron hacer uso de la choza que se encontraba en una zona del reino, haciendo la implementación de la búsqueda de un guardia de seguridad en el periódico. De forma rápida, una persona llamada Daniel aplicó en ese trabajo, iniciando a trabajar esa misma noche con un turno desde las 12 de la madrugada hasta las 6 de la mañana. Mientras se encontraba en el lugar, habrían enviado a uno de sus juguetes llamado Froggy a atacar a Daniel de forma feroz. Él intentó enfrentarse al juguete con todas sus fuerzas, logrando quitarle un ojo con un arma de fuego que tenía a la mano, aunque no habría sido suficiente. Al siguiente día, Frogold se veía bastante devastado por las extrañas desapariciones, sentía que algo andaba mal, muy mal. Decidió preguntarle a Lorenzi y a Dominic qué sucedió, ambos vuelven a mentir, asegurando que habrían sido vándalos que rondaban por el jardín, y quizás se hayan llevado la vida de Daniel con ellos. Frogold, cansado de las extrañas desapariciones del personal, decide marcharse del palacio con Margaret y Sophie II hacia un apartamento un poco alejado del reino, pidiendo que no lo molesten, dejando a ambas personas solas ahí. Sin embargo, algo que no sabían es que aquel demonio siempre estuvo escuchándolo todo, y decide que Frogold también será afectado por su presencia, mientras aún se seguía alimentando de las almas que le traían. Eran 3 semanas desde que Frogold se habría ido del reino con su familia, donde Dominic y Lorenzi continuaban buscando a más personas por medio del periódico para alimentarlo. Para la creación del nuevo periódico, les decidieron preguntar a qué se debió la retirada de Frogold de su reino. Ambos mencionaron a la desaparición de Daniel a causa de los vándalos. Por ende, decidieron ubicar esa información en el nuevo periódico, mientras se encontraban en búsqueda de un nuevo guardia de seguridad. En el transcurso de los días, aquella entidad estaba atormentando a Frogold con alucinaciones, voces del más allá y avistamientos de la extraña figura, afectándolo en gran medida de forma psicológica hasta el punto en el que se cansó de todo y decidió quitarse la vida por su propia cuenta. El demonio, en lugar de consumir su cuerpo, decidió utilizarlo para adoptar una forma física similar a la del rey, y así tener más facilidad para comerse a sus otras víctimas. Margaret y su hija, en búsqueda de su padre debido a los extraños ruidos en la medianoche, observan a una cosa que parece Frogold, pero 2 veces más alto y una apariencia deforme. Esa cosa tenía mucha hambre y decidió aprovechar ese momento para devorarlas. Hasta ahí llegaron. Para luego regresar al reino con una nueva forma física. Cuando Lorenzi y Dominic fueron a entregar uno de los cuerpos hacia la entidad, observaron con mucho miedo, y paralizados a aquella criatura que ya no era simplemente una figura extraña, sino algo que había tomado forma propia del rey con rasgos sumamente similares.
Ellos entendieron que él ya no estaba en este mundo, pero deben continuar soportando la verdad de que ese lugar ya no es el mismo de antes, y que todos han sido afectados por la presencia demoníaca de eso, tanto personas inocentes como los que habitaban acá han muerto, los únicos que quedaban eran ellos, y sabían que si morían, esa cosa estaría suelta por Praga atormentado a todos, consumiendo a todo aquel que encuentre para su insaciable hambre. Desde ese entonces, con las pocas personas que se habían quedado a trabajar durante ese tiempo, lograron alimentar al nuevo Frogold bizarro. Y o sea, casi todas las personas que se quedaron ahí a trabajar valieron verga, porque no duraron mucho. Hubo un punto en el que ya no había más personal al que podían atacar en el reino, pues debido a la gran cantidad de desapariciones, menos personas han decidido trabajar en ese espacio, pero estuvieron con la fe de que llegaría alguien más pronto. Ok, bueno, no duraron. 24 de mayo de 2004, razón. alguien Ok. llamado Thomas, quien tiene su esposa y 2 hijos, contaban con grandes dificultades económicas y su familia pasaba por bastante hambre. Él, preocupado por la grave situación, decidió buscar un lugar de trabajo de forma urgente. Posteriormente, encontró un periódico en el que buscaban a un guardia de seguridad para trabajar en un lugar llamado el Reino de las Hadas, al igual que un apartado que mencionaba el retiro del rey tras la desaparición de un guardia llamado Daniel, que estaba ocupando ese puesto anterior. Aún así vio que ofrecían una buena paga por el rol y llamó de inmediato hacia allá. Fue atendido por un sujeto el cual mencionó la dirección del lugar en el que debía trabajar y que podía empezar hoy mismo. Fueron pocas cosas que dijo aquel hombre, pero dado que estaba urgido de conseguir algo de dinero para alimentar a su familia, así que decidió dirigirse rápidamente hacia ese lugar. Thomas se dirige hacia aquel reino en su viejo carro, observando un hermoso jardín y una gran fuente de agua ubicada en medio del reino, diciéndose a sí mismo que parece la dirección correcta. De repente, aparece un hombre bien vestido, una clase de mayordomo, le pregunta si él fue quien aplicó para la posición de guardia. Thomas le dice que sí, que lo vio por el periódico y lo había llamado. Luego empiezan a hablar de lo bien que se ve el jardín. Después aquel hombre mencionó que olvidó presentarse. Su nombre es Lorenzi y es un asistente del rey Frogold. Dijo que cualquier pregunta es aceptada ante el puesto de trabajo y le brindaría detalles al respecto. Thomas le pregunta qué tan larga es su jornada. Lorenzi aclara que es desde las 12 de la madrugada hasta las 6 de la mañana. Después se dirigen hacia el lugar de trabajo de Thomas, donde observa una choza. Él pregunta si ese será su lugar de trabajo, le dice que sí, para que luego haya un silencio incómodo. Lorenzi le avisa que no hay lámpara eléctrica, sino una de aceite. Thomas pregunta si hace falta que traiga fósforos para encender la luz. Lorenzi le dice que no hace falta, y le entrega un mechero. Él, curioso, le pregunta por qué decidió trabajar ahí, pues puede llegar a ser peligroso, ya que es un jardín real y quién sabe qué personas puedan rondar por ahí. Thomas le dice que necesita el dinero, pues ofrecen buena paga y lo requiere para su familia. Lorenzi, alterado y nervioso, pregunta que si una familia. Sí, ya me imagino la cara de este tipo a enterarse que él tiene una familia. Sería como el video de "Oh, no". Ya me imagino al tipo. Este tiene familia. ¿Y por qué rayo vino para acá? Ah, sí, es verdad, por la plata. ¿Pero para qué vino? Porque siente una gran empatía por Thomas, que llegue a ser afectado por el terror del reino. Al final debe cuidar de sus hijos y esposa. Sería un trabajo muy peligroso para él, y si le pasa algo su familia quedaría gravemente devastada por su ausencia y la falta de dinero. Thomas le dice que tiene una esposa llamada Jean y 2 pequeños niños. Lorenzi se siente muy nervioso y no sabe qué decir, así que se retira, pero Thomas aún no sabía cuál iba a ser su equipamiento, pero prefiere averiguarlo por su cuenta, iniciando así su primera noche. Ok. Ay. Cuando ingresa a la choza un poco antes de las 12 de la... ¿Ven por qué digo que este tipo era mejor que el otro canal que reaccionamos? O sea, el canal solo te explicaba cómo poder sobrevivir a los animatrónicos, mientras que este hasta te explica sobre las llamadas, lo que el otro canal no hizo. Por eso les digo que vayan a suscribirse a su canal, a este. La mañana, recibe una llamada por parte de Lorenzi, diciéndole que no pudo contarle todo en la mañana, así que lo llamó para indicarle los elementos que tiene en su lugar de trabajo, empezando por las cámaras por las que puede observar el reino en sus alrededores, diciendo que no son muy nuevas, pero le permitirá encontrar algún intruso. Luego, explica que si alguien intenta meterse a la choza, intente mantener la puerta o la chimenea cerrada.
Asimismo, explica que apague la luz si tal vez alguien se acerca, así no lo verá. Por otro lado, dijo que había algo debajo de la mesa, suponiendo que sería una rata y recomendaba no estar tanto en la oscuridad, así que prenda la luz constantemente. ¿Qué? De segundas, mencionó que podía usar el mechero que le había dado por la mañana para encender la lámpara de aceite en la choza. Y finalmente, aclaró que trate de usar la cantidad de luz de forma adecuada, pues considera que no durará por toda la noche. Para acabar, dijo que recuerda que Thomas le dijo que tenía una familia y cree que no es un trabajo apropiado para él, pues rondan vándalos, ladrones, etc., y que si quiere retirarse, lo entenderá por completo, para luego acabar despidiéndose. Thomas inicia la noche con nada fuera de lo normal, viendo las cámaras y ahorrando luz apagándola, hasta que de repente escucha a algo decir el número 1. Al bajar el monitor, ve unos ojos en la oscuridad y rápidamente enciende la luz para ver qué es, pero esa cosa emite un pequeño grito y parece desvanecerse rápidamente. A Thomas se le hace extraño aquello, pero piensa que solo está imaginando cosas. Tras créeme, no es una ilusión, es 100% real, pendejo. revisar las cámaras por un rato, ve a una criatura, algo así como un juguete de rana de alta estatura, con dos ojos rojos acercándose lentamente a la choza. Cuando está a punto de llegar, Thomas apaga la luz antes de que entre a ver qué sucede, ve a esa extraña criatura asomándose y desaparece rápidamente. Thomas, sin entender qué está pasando, evita constantemente a esas cosas mientras llega el amanecer. Joder, ¿ya es temprano? Pero, a partir de ahí, empezó a sentir una gran sensación de curiosidad por entender lo que sucede. Tras ser las 6 de la mañana, Thomas ve que esos juguetes ya no estaban y sale de la choza, pensando que el trabajo sería difícil, pero no tanto de lo que esperaba. Lorenzi se ve preocupado y le dice a Thomas que es bastante bueno verlo por ahí. Él le pregunta que por qué lo dice. Lorenzi le responde que le preocupaba que algo se hubiera metido al jardín y lo haya atacado, pues escuchó algunos ruidos durante la noche. Thomas siente que es bastante sospechoso, pues se le hace extraño las llamadas antes de que inicie su trabajo, las extrañas pistas que le brindaron en las llamadas, así que prefiere hacer el tonto para no levantar sospechas. Por ende, dice que estuvo revisando las cámaras toda la noche y dijo que no había nada, quizá habría sido el viento. Lorenzi vuelve y reitera, si en realidad desea trabajar ahí, Thomas en su mente, dice que definitivamente está ocultando algo de él, y debe averiguar qué es. Además, cree que conseguir un trabajo con buena paga en poco tiempo sería muy complicado si decide retirarse. Thomas le dice que el trabajo no es difícil, la paga es buena y se va a quedar. Lorenzi dice que es genial, algo nervioso. Thomas le pregunta por qué el anterior guardia llamado Daniel había desaparecido. Él contesta con la excusa de que realmente no saber qué ocurrió con él, tal vez habrían sido los vándalos, y no entiende por qué ellos harían eso. Thomas pregunta por qué no llamaron a la policía para atrapar a los asesinos, pero luego menciona que las grabaciones habrían sido borradas por alguien y no pudieron identificar a los culpables. Afirma que ese lugar se volvió otra cosa tras todo lo ocurrido. Lorenzi le vuelve a advertir que hay bastantes peligros acá y entienda a lo que está exponiendo su familia si algo sale mal. Tras un pequeño silencio, Lorenzi dice que se debe ir, que tome un descanso tras su jornada, pero Thomas decide volver hacia ese lugar, todo por averiguar qué sucede. Un clásico, la curiosidad mató al gato, lo tengo que mencionar. Por parte de Lorenzi, recibe una llamada diciendo que no esperaba que volviera a este lugar, diciendo que hay otros candidatos que son personas solitarios y harían lo que sea para comprar unas botellas de alcohol, diciéndole que tiene pareja e hijos. Es cierto que debe alimentarlos, pero le va a contar un poco acerca del jardín. Le cuenta que las personas solían visitar por las noches aquel reino, para bodas y muchas más cosas, justo antes de que todo esto pasara. A ellos realmente no le gustan hablar sobre el desaparecimiento de Daniel, según él era un muy buen amigo y guardia antes de Thomas, lo extrañan mucho. Le dice que se salieron del tema, y le da una curiosa explicación de que la luz brillante puede afectar a algunos animales, como los gatos que ven bien en la oscuridad, para luego decirle que si algún gato trata de meterse, mejor mantenga la luz encendida para que se vaya, o que si hace falta, mantenga cerrado la chimenea o la ventana. Finalmente, dice que se va a ir a la cama y se despide de Thomas. Él sabe que enfrentará un nuevo peligro en relación a un gato, así que decide prepararse tanto para este como para la rana y esa extraña rata. De un momento a otro, ve a una clase de gato en un palo acercándose a la choza, así que mantuvo la luz encendida como dijo Lorenzi. Esa cosa se asoma, tras un rato se retira. Él le pica constantemente a los personajes, hasta que ve a la rana y al gato viniendo juntos. Sin casi saber qué hacer, tomó la iniciativa de observar
por qué lado vendría cada uno y mantendría la luz encendida o apagada Ay, según al que qué quiere que se tenso. vaya primero, pero no sabría qué hacer con el otro que vendrá. Pero Cérrale. recuerda que Lorenzi le dijo que podía cerrar la ventana o la chimenea, así que Thomas bloquea a la rana manteniendo la luz encendida para que el gato se fuera. Aquella rana empezó a golpear fuertemente para intentar entrar, era fuerte, pero de un momento a otro, decidió retirarse. Thomas, tras volver a ver las cámaras, vio que seguía cerca de la choza, indicando que volvería a atacar, y en efecto ocurrió. Entonces él entendió que si venían ambos, podía aplicar esa técnica constantemente, siendo así que completa su segundo turno. Usó cerebro. Tras salir de su lugar de trabajo enfadado, va en búsqueda de Lorenzi, hasta que lo encuentra. Él lo saluda con tranquilidad preguntando cómo estuvo el trabajo de la madrugada. Thomas dice que habían gatos encaramándose en las ventanas. Lorenzi se siente nervioso. Thomas le dice que sabe de qué está hablando, que no le vea la cara de tonto, para luego recordarle que son juguetes que caminan por la noche. Sin saber qué decir, el sirviente se retira diciendo que debía irse. Thomas intentó llamarlo de vuelta para que respondiera su pregunta, pero aunque no le haya dicho, volverá al lugar le guste o no. Mientras tanto, aquel demonio que había tomado la forma de Frogold estaba más hambriento que nunca, pues no le han traído ningún alma y seguramente su paciencia se agotará tarde o temprano. Oh, cielo. En la tercera noche de Thomas, pensando que no lo llamaría Lorenzi, debido a la mala charla de esta mañana, recibe nuevamente una llamada por parte de él. Contesta, y le dice que lo de esa mañana no salió muy bien. En cuanto a la mención de los juguetes que caminan por la noche, le dice que sí sabe de la presencia de estos, pero no supo decírselo de frente. Pues, pensó que después de que viera eso, creyó que se retiraría del trabajo sin problemas. Aclaró que quería dar pistas sobre cómo defenderse contra ellos, pues se preocupa bastante por Thomas, pues venía una y otra vez. Luego le dice que no quiere ser el causante de la muerte de un padre de familia. Gente, el tío es como en el juego original. Él se ocupa mucho por Thomas, porque en el juego original él le llega a agarrar como algo de cariño al final, porque recuerden que en el juego original se iban a tomar como unas botellas después de la última noche, pero después lo mata la rana. Creo que es la última noche donde lo matan. Bueno, no sé, pero lo matan. Pero ella le estaba empezó a agarrar cariño al tipo. Y es una pena terrible, porque el personaje me caía bien. Muy bien. Mejor dicho, los dos en este juego me caen bien. Bueno, excepto Vagabundo. No hace casi nada que yo vea y casi no ayuda nada al chamo. Pero bueno, cada quien sus opiniones. Que le explica cómo defenderse contra el enemigo que se activará en esa noche, pero que nunca más vuelva. Le dice que un cocodrilo de plástico llamado Croco se activará, menciona que se mueve entre las cámaras de forma aleatoria y su batería se irá agotando, y debe mantenerlo cargado. Si llega a cero, teme que no hay nada que pueda hacer al respecto. No hace falta andar con rumores de juguetes que caminan o algún otro terror del jardín. Aquellas máquinas fueron creadas por un viejo conocido del rey llamado el filósofo. Dice que es viejo, pero muy habilidoso con los mecanismos. Le cuenta que estos juguetes inicialmente estaban pensados para eventos, pero como podía ver, todo tomó un camino diferente. No le podía contar nada más sobre el tema. No está en su mejor posición, y le pide que reconsidere nuevamente su posición en este trabajo, para resultarse despidiendo. Thomas inicia la noche. Tras un pequeño tiempo, escucha una especie de rugido y en una de las cámaras ve a un cocodrilo junto a un botón para recargarlo desde su panel. Es así que lo mantiene constantemente cargado, hasta que en un punto se mueve de cámara, lo busca en sus alrededores, hasta que lo encuentra en otro lugar y lo recarga. Continúa así por toda la noche, evitando a todos y manteniendo recargado a Croco para evitar de que se descargue mientras se enfrenta a los otros juguetes. Así, completando su tercer turno. Listo. Tras haber completado la noche, no se vuelve a encontrar con Lorenzi, pero aún así volverá a su trabajo el jueves. Ese día, un poco antes de que sean las 12 de la mañana, Lorenzi y Dominic sostienen una conversación acerca de la situación actual. Le preguntó por qué le contó todo, le contesta que no le ha dicho nada que no haya visto, quiere que dejen de ocultar todo, pues tiene una familia e hijos. Dominic le recuerda que conoce perfectamente lo que le pasará debido a lo que hace. Lorenzi no sabe qué decir. Luego, Dominic le dice está actuando bajo sus emociones y no es buena idea hacerlo. Ambos están en la misma caja y es mejor no empeorar las cosas, pues está haciendo su trabajo difícil. Lorenzi le dice que si tiene que vivir matando personas para vivir con estrés y ansiedad, prefiere morir él primero.
Dominic le dice que adelante, pero no tiene la capacidad de hacerlo, le dice que él ya ha matado antes y lo hará otra vez, porque sabe lo que pasará, su cara en la página del frente del periódico como un culpable. Luego, le dice que no sabe qué hacer, Dominic lo entiende perfectamente, y tampoco está feliz de ello, pues no tienen otras opciones, en el fondo, saben que si se van, aquella cosa los encontrará sin importar las circunstancias. No. Así que pide sigan haciendo lo que deben sin meterse en el camino del otro, Lorenzi asiente, Thomas, tentando por la curiosidad, regresa al reino para iniciar su cuarta noche. El tipo lo llamará, no sé, no me acuerdo. Es así que recibe una llamada de Lorenzi, diciendo que supo que había regresado a su turno, y no entiende por qué necesita hacer todo esto, le pregunta si acaso no ve aquellas criaturas que se asoman por la ventana, o esa cosa grande que está debajo de la mesa, sea lo que sea. Dice si acaso necesita el dinero tan urgentemente que debe arriesgar su vida por su familia, pero no vale la pena definitivamente. Se pregunta por qué todos pretenden que nada anda mal, por qué él pretende que no pasa nada mal. Verga, bueno, un ejemplo Luego le dice grandísimo. Que a Thomas que es o un muy buen padre de familia arriesgando su vida por su familia, o simplemente ha enloquecido, aunque es capaz de manejar esa clase de responsabilidades. Lorenzi no puede más con esta situación, se pregunta cuántas personas más morirán por culpa de él debido a su cobardía. Aún así, dice que le va a ayudar, afirma que los gnomos estarán activos esa noche y se encontrarán en la cámara de la fuente, su paciencia se reducirá lentamente y cuando acabe, los gnomos irán corriendo hacia la choza, le temen bastante al fuego, así que cuando apenas entren, debe ubicar el mechero al frente de la cara de ellos y seguirán. Le cuenta que los otros juguetes se detendrán en ese momento para no molestar a los gnomos, así que eso puede jugar a favor de Thomas, dice que hará de la vista gorda ante esto por la última vez. Le dice que le pagará todo al fin de la semana, pero debe prometerle que jamás volverá a ese lugar, no sabe en qué cosa se ha metido. De un momento a otro, dice algo extraño, donde dice que eso no será paciente, si no satisfacen su hambre, lo hará por su cuenta y no tendrán tanta suerte, para finalmente, dar su despedida, o bueno, la última vez que hablaría con Thomas. No. Son las 12 de la No, mañana, yo él sé observa que- a unos gnomos en la cámara 2, que parece Ya nosotros sabemos lo que le va a pasar a él. No, te extrañaremos siempre. estar perdiendo su paciencia constantemente, hasta que hay un punto en el que los escucha hacer un sonido, se distorsionan las cámaras y escucha unos pasos en el pasto acercándose rápidamente, verga. repentinamente aparecen adentro en un lado de la choza, así que de inmediato ubica el mechero encendido en la cara de estos, empiezan a temblar y cuando parece que se han ido, los ve en el otro lado, continúa acercándole el fuego a esa cosa hasta que se van de la choza. Thomas evita exitosamente a los juguetes hasta las 6 de la mañana, aunque algo exhausto debido a la constancia de los ataques y la rapidez de los animatrónicos que aumenta cada vez más, pero eso no detendrá sus impulsos por saber qué es lo que está pasando, su interés por entender qué es esa cosa que supuestamente deben alimentar. Por cierto, gente, quiero mencionar algo muy curioso. Yo me había descargado este juego en mi celular, pero como sabrán no pude hacer el video ya que la aplicación que yo uso para grabar no pudo grabar ya que se quitaba o se salía del juego. Bueno, lo que le quería decir es que cuando yo jugué el juego por primera vez, me pasé la primera noche, me pasé todas las noches sin morir ninguna sola vez. Y sí, le va a parecer ridículo sin verme el tutorial. Pero me pasé todas las noches del modo historia sin morir ninguna sola vez. Eso sí, creo que eso es porque ya tengo algo de experiencia, he jugado otros juegos de Final Fantasy, ya que como ustedes saben, ya yo he jugado otro juego de la rana. Por eso creo que no se me hizo tan difícil, ya que yo estoy acostumbrado a esos tipos de juegos que tienen esta distinta mecánica, bla bla bla, bla 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 bla. O sea, me jugué todo el Final Fantasy 2, por eso no me parece tan raro. El viernes Thomas vuelve de regreso a su lugar de trabajo, antes de iniciar su turno. Dominic y Lorenzi sostienen una conversación nuevamente, diciéndole si es un completo idiota, pues habían hablado sobre la interferencia con su trabajo, y le pregunta por qué demonios, le sigue sugiriendo que se retire, a partir de eso los llevará a una muerte temprana. Lorenzi le dice que no está preparado para sacrificar a otro humano, debe haber otra forma de evitar esta situación. Dominic le responde que estuvo viviendo en el reino por 30 años, y desde que esa cosa llegó allá a atormentar el lugar, es la primera vez que tiene este lío con Lorenzi, no hay otra salida, por ahora. Le recuerda que ese fenómeno apareció de la nada y ni siquiera está seguro si es de ese mundo, le pregunta si acaso no ha visto lo que le hizo Daniel cuando llevaron su cuerpo para alimentarlo, lo que les puede pasar a ellos si no lo alimentan a tiempo.
Le dice que el jardín se ha vuelto una colección de errores desde la llegada de eso, no ha dormido por noches, diseñando y alterando la velocidad de esas máquinas asesinas, se pregunta si ese es el destino que merecía, Lorenzi le dice que no, él pregunta si aún no entiende lo que le pasará a ellos, pues simplemente llegará y devorará cada parte de sus cuerpos, incluyendo los huesos, todo por su gran apetito. De repente... O sea, ya puedo entender por qué todos tienen miedo. O sea, no quieren morir. Nadie quiere morir. Pero no tienen opción. O sea, pobrecitos. Son obligados a matar gente. Bueno, no te puedo odiar mucho ya que te obligaron. Entonces, no me tienes todo mi odio. Tranquilo. Por ahora. Escuchan un sonido fuerte, Ay, no. Lorenzi le pregunta si esos son sus robots, Dominic dice que no, pues son las 11 de la noche y se No. activan solo a las 12 de la madrugada. No. Ellos sintieron muchos escalofríos, miedo, un cuerpo frío, se preguntan si ese sonido vino de él, la puerta se abre, Dominic tras ver lo que había detrás, susurra unas últimas palabras. Que Dios nos perdone, el demonio que habría tomado la forma del rey llegó, diciendo que su hambre no puede esperar mucho más, era hora de que ellos dos se volvieran su comida. Ambos supieron que era su fin, esa cosa se acercó lentamente hacia ellos mientras se preparaba para satisfacer su voraz apetito. No. Y así, gente, se murió uno de los personajes que más Thomas cariño le inicia agarró. su turno, hay una gran tormenta afuera, empieza a recibir una llamada. Pensando que era Lorenzi para advertirle sobre un nuevo peligro, contesta al teléfono, sin embargo, solo logra escuchar una extraña voz distorsionada, no sonaba humano en lo absoluto, cree que algo malo pudo haberle pasado a Lorenzi, como si hubiera desaparecido de la realidad, tras estar escuchando eso, cuelga el teléfono repentinamente. Thomas siente que algo muy malo ha pasado, pero aún así, sea lo que haya sido esa cosa que llamó o lo que le haya pasado a Lorenzi, decide permanecer en el lugar las próximas noches, todo con el fin de averiguar lo que está sucediendo. Las cámaras se encuentran bastante mojadas a causa de la gran lluvia, dificultando observar a los enemigos, pero aún así, logra sobrevivir a la noche. Ok. No, se murió. Lorenzi. Ok, Thomas, pero... cuando está tranquilamente esperando a que sean las 12 de la mañana para comenzar a evitar a los juguetes y continuar averiguando el misterio del reino, decide tomar una pequeña siesta en su puesto de trabajo. Pero tras un tiempo, tiene una extraña visión, observa una gran boca, no se podía ver sus ojos o su torso. Estaba diciendo algo bastante extraño, mencionando que ahí están, su curiosidad ha ido demasiado lejos, está en completa oscuridad, entiende que Thomas busca respuestas. Le dice que el rey está muerto, pero había tomado su forma, le dice que le habían traído comida, pero aún tiene muchísima hambre. Finalmente, dice una última frase, hora de conocerse cara a cara, mientras aquella cosa baja lentamente su rostro, teniendo una apariencia deforme similar a la del rey que Thomas había visto en el periódico. Thomas se despierta de inmediato, supo que esa cosa iba a ir a por él en la noche, faltaba muy poco tiempo para iniciar la noche. Mentalmente, pensaba que el mechero no podría funcionar contra el demonio, pero recuerda que cuando había llegado y estaba revisando el inventario que tenía, había encontrado un crucifijo. Así que, decidió tenerlo a la mano para defenderse de esa entidad. También pensó que podría adoptar mecánicas de los juguetes, como asomarse a la ventana o la chimenea, pero pensó en cómo podría defenderse de los juguetes y semejante cosa al tiempo, pero recuerda que aquel sujeto del que me había contado Lorenzi, llamado el filósofo, era quien se encargaba de manipular los juguetes, en especial, el tiempo en el que se activaban. Así que, usando la lógica, consideró que no vendrían a atacarlo, pues ese monstruo habría acabado con la vida de ambas personas, entonces no había quien los pudiera activar. La noche empieza, Thomas siente el ambiente y el silencio algo pesado, el jardín estaba bastante solo. De un momento a otro, en la cámara del palacio ve a una extraña figura que vio en su pesadilla a lo lejos, en la entrada del establecimiento. Inicialmente estaba pensando en apagar la luz para ahorrar energía si es que la necesitaba, pero luego pensó en que los demonios podían aparecer y atacar en la oscuridad. Por ende, decidió mantenerla encendida en debido caso de que puedan aparecer otras entidades en su choza. Tras revisar nuevamente las cámaras, en muy poco tiempo eso se movió hacia la cámara de la fuente, donde Thomas cambió para observarlo y pudo verlo de forma más detallada. Tenía una gran mandíbula, una mirada muy perturbadora, brazos anormalmente alargados y pies deformes, lo cuales parecían dos tentáculos en cada pierna.
Esa cosa se siguió dirigiendo es hacia la verdad. choza en la que estaba Thomas, estaba cerca de la ventana y él bajó el monitor, preparándose para lo peor. Ve a aquel monstruo asomándose, de inmediato cierra la ventana para que se vaya, pero casi en un instante se dirigió hacia la chimenea, la cerró rápido, volvió a moverse hacia la ventana, era como un patrón. Thomas cerraba constantemente los espacios para que no fuera devorado, hasta que en un punto escuchó a la criatura quejándose porque no pudo entrar. Observa las cámaras y ve que se regresó. En un punto las cámaras se distorsionan con su cara con un texto que dice encuéntrame. Eso estaba jugando a una especie de escondidas con Thomas, por lo que empieza a buscar entre todas las cámaras y lo encuentra poniendo su rostro al frente de esta, lo ve por un tiempo y se retira, pero se vuelven a distorsionar y debe volver a buscarlo en otra cámara. Sigue este ciclo hasta que vuelve a su punto de partida. Thomas nota que se está moviendo un poco más rápido entre las cámaras tras cada ataque fallido, pero no era tanto por ahora. Vuelve a acercarse hacia la choza. Y Thomas, preparado para hablar, observa que mete su mano para intentar atraparlo. No tenía la posibilidad de lograr cerrar la parte por la que estaba ingresando su mano o sería atrapado, así que rápidamente usa su crucifijo en contra de él. Siente la fuerza que le impone el crucifijo al demonio y decide alejar su mano para luego meterla por el otro lado. Hace esto constantemente hasta que se retira. Continuó evitando a la criatura de esas tres formas, aunque estaba algo preocupado de lo que pasaría si se acababa el aceite en la lámpara. Tras un tiempo, se apaga la luz, pero no parece ocurrir nada, así que continúa enfrentándose con ese Frogold hasta finalizar la noche. Sin embargo, escucha una risa demoníaca cerca de él. Tras bajar más cámaras ve a un clon de esa criatura al frente de él, el cual aparentemente ataca únicamente en la oscuridad. Sin saber qué hacer, tomó la iniciativa de usar el crucifijo en contra de este para ver si surtía efecto como su única escapatoria. Similar a los gnomos, empezó a moverse de un lado a otro para evitar ser afectado por el crucifijo, hasta que se desvaneció de vuelta en la oscuridad. Thomas, en desesperación entre la vida y la muerte enfrentándose ante aquel cosa, empieza a adquirir cada vez más velocidad, su insaciable hambre y cada fallo que cometía, lo hacía más peligroso a medida que pasaba el tiempo. Pero no habría sido suficiente para atrapar a Thomas en el transcurso de la noche. A mí me la pela, güey. ¿Tú crees que me puedes vencer a mí? A mí me la pelas por completo. Literal, tipo se la pela. Un demonio contra un humano común y corriente. Y sobre todo Goldo. Si papea a un demonio. Thomas sale al exterior tras haber escuchado un fuerte grito distorsionado. En las afueras ve a esa criatura quemándose poco a poco, pues al parecer, la entidad era bastante vulnerable contra la luz del sol. Aquello, antes de ser totalmente rostizado, lanza unas últimas palabras hacia Thomas. Diciendo que es el final, ya obtuvo lo que quería, afirma que es una criatura manchada por la sangre y el miedo. Los rayos del sol lo quemarán hasta volverlo una carne jugosa, dice que devoró todas las almas que llegaron hacia él, en el fondo aún las escucha pedir misericordia, todavía siente la sangre de ellos en sus labios, y eso solo hace más grande su apetito. Afirma que Sin tiene bastante hambre, y eso significa que en lo profundo de la oscuridad en donde se perderá Thomas, haciendo referencia al momento que fallezca, arrancará y devorará su corazón, y esa vendría siendo su última mordida. En ese momento, aquella criatura queda totalmente rostizada por la luz del sol, ya no era más que simplemente polvo, carne quemada y el humo que desprendía de su cadáver. Al parecer, Thomas, ya estando satisfecho por haber descubierto lo que sucedía, y el haber acabado con esa aparente maldición, decide quemar todo el jardín y el palacio para destruir todo el reino de terror en el que se había convertido ese lugar, aunque desconocía si los juguetes también fueron quemados por el voraz incendio que inició, pues no sabía con certeza en qué lugar se encontrarían, pero deja esto de lado. Finalmente, nunca más vuelve a acercarse a ese lugar. En el fondo le agradece a Lorenzi por haberlo ayudado a sobrevivir en cada turno. Y sobre todo, te agradecemos por ser el mejor personaje que me cayó bien. De verdad, respeto a este tipo, porque Dios mío, en la primera y en el remake hecho por fan, es un tipazo, no lo voy a negar. Para resultar de vuelta con su familia a pesar de todas las dificultades económicas, para así apoyarlos y buscar un nuevo empleo para lograr alimentar a su familia, todo debido a que se había interesado más por saber lo que ocurría en aquel reino en lugar de conseguir el necesitado dinero. Sin embargo, sabe que del otro lado, esa entidad de origen desconocido lo estará esperando sin importar las circunstancias. Todo esto ha sido la historia de Bloody Nights with Froggies, y hemos llegado hasta el final de esta historia. Vaya. Señor
tiene mis felicitaciones por haber creado un buen video. De verdad, señor, lo agradezco demasiado por crear un video que me encantó. No tengo manera de escribirlo, no tengo manera de explicarlo. De verdad, gracias. De verdad, gracias. Muchas gracias por haber hecho este video. Pero bueno, gente, creo que llegó la hora de despedirse, ya que como lo había mencionado hace rato, el video es muy largo, un poco largo a mi opinión. Pero bueno, de verdad, lo tengo que agradecer a este tipo porque habló sobre la historia de un juego que yo quería que alguien lo resumiera como su historia, que explicara su historia como un resumen. Ay, no tengo nada más que decir, de verdad. Solo mi grande gracias. Pero bueno, gente, yo mejor lo dejo hasta aquí. Ya relacionamos la historia de Final Rocky. Terminamos ya con la rana. Ya puede descansar en paz. O creo, ya que no tengo entendido y le van a sacar una secuela. Yo creo que no. Creo que sí o no. No, creo que no. Pero bueno, gente, yo me dejo el video hasta aquí. Me voy despidiendo y no tengo nada más que decir. Ay, yo necesito un poco de agua. Ok. Bueno, gente, me despido. Soy Atacando y nos veremos en el próximo video. Muchas gracias por acompañarme y muchas gracias por ver este video. Ahora sí, bye. Y cuídense.